El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas de Frecuencia Política. Qué gusto estar un miércoles más con ustedes, que nos puedan acompañar esta vez miércoles 8 de julio de 2020. ¿Cómo ha pasado el año? Bueno, hemos pasado encerrados, así que seguramente hay gran relativización sobre el paso del tiempo. Para algunos muy corto, para algunos ha pasado muy rápido. Lo cierto es que estamos ya a mitad del año, hemos empezado el séptimo mes y empezamos el segundo semestre, que será un segundo semestre muy agitado en todos los ámbitos para el país, agitado en términos sociales, agitado en términos sanitarios, agitado en términos económicos. Y evidentemente, si nada sucede, como lastimosamente nosotros estamos creyendo que pudiera pasar, agitado también en términos políticos, que será lo adecuado, que el febrero del 2021 podamos tener esas elecciones para que pueda haber un cambio en términos democráticos que se espera y se ha planteado el país. Así que este jueves 8 de julio le decimos a usted buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentre y donde nos escuche y a la hora que nos escuche. Digo esto porque usted nos puede seguir gracias a Pichincha Universal por la 95.3 FM, nos puede seguir también para el resto de la provincia de Pichincha por la 94.5 FM y por todas las redes que transmitimos este programa, www.pichinchacomunicaciones.com.es. Y también nos puede seguir por nuestras redes sociales. En tiempo real estamos poniendo los mensajes más importantes a través de nuestra cuenta de Twitter, tanto de Frecuencia Política como Pavel ML, la cuenta que yo utilizo para dar, digamos, para dar descripción o describir un poco lo que está pasando en el programa, pero lo más importante es invitarlos el día domingo a las 9:30 de la noche por la herramienta de Facebook, Facebook Live, en ese caso, la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, el reprise de este programa. La semana ha cerrado de manera vergonzosa, totalmente vergonzosa, porque si no fueran pocos los escándalos de corrupción generados en este gobierno y en época de pandemia, vimos con escándalo y decía yo con muchísima vergüenza cómo se había dado la Feria de la Alegría en la entrega de los carnets para personas con discapacidad. Esto ha supuesto también la entrega a, digamos, políticos, un conjunto de funcionarios públicos que habría que ver si efectivamente tenían el derecho de poder acceder a ese beneficio. Voy a abrir aquí un paréntesis. Luego el beneficio ha querido ser criticado, luego incluso ha querido ser criticada la ley antitrámites porque planteaba una cosa que yo la defendería nuevamente hoy si estuviéramos en ese debate. No cabe que la persona que en serio tiene discapacidad, no cabe a la persona que teniendo su carnet vigente por una discapacidad, ¿no es cierto?, que lastimosamente tiene que, digamos, le acompaña a su vida, no cabe que le pidamos, por ejemplo, una renovación del carnet si el mismo está vigente. No cabe que pidamos una recalificación si no es pertinente. Entonces, lo que siempre pasa en el país, ¿no? A ratos queremos irnos al concepto, querer criticar el concepto y querer devastarlo, cuando el problema son los inescrupulosos, corruptos, mentirosos, que sin tener una discapacidad, que es el peor de los casos, o teniendo incluso una discapacidad leve, lograron sacar un carnet de discapacidad, no para atender, digamos, también esta característica, digamos, física seguramente, sino para valerse de ello, ¿no es cierto?, y evitar y evadir temas fiscales, aduaneros. Entendemos que había toda una red, si ustedes quieren, para la importación de carros que en ningún caso son ortopédicos, ¿no es cierto?, pero que los utilizan. Hablan de que los utilizan legalmente y utilizan el beneficio legalmente, pero casos sonados como el del asambleísta Fabricio Villamar, donde él pone papeles de soporte sobre una deficiencia auditiva y una discapacidad auditiva, la gran pregunta es en qué le ayuda, ¿no es cierto?, el carro que que los medios de comunicación anotaron que se había importado.
y así otro conjunto de actores, políticos, funcionarios de este gobierno, ¿no es cierto?, haciendo, digamos, trizas un concepto que siendo utilizado y previsto por la legislación ecuatoriana para las personas con discapacidad y las que efectivamente tienen una discapacidad que necesite distintos apoyos de parte del Estado, ha sido vulnerado ese concepto, ¿no es cierto?, para hacer la Feria de la Alegría. Esto me parece que generó total indignación. Tenemos personas cercanas en el entorno laboral que tienen discapacidad desde su nacimiento y que contaban, relataban, ¿no es cierto?, que para ellos fue años atrás un vía crucis poder acceder a la calificación, poder acceder al carnet, y ahora vemos que en la época de pandemia, ¿no es cierto?, sin los mecanismos de verificación del caso se entregaron, insisto, de manera muy alegre e irresponsable, seguramente incluso entrando en elementos de corrupción. Así que eso, terrible. Los que querían desvirtuar este tema pusieron como antídoto, digamos, las críticas al sistema de becas que tenía el gobierno de la Revolución Ciudadana, queriendo criticar quienes habían accedido a una beca. Y me parece que el tiro le salió totalmente por la culata, por dos elementos. Primero, porque estaba bien que tengamos un carnet de discapacidad para un conjunto de apoyos del Estado hacia las personas que tienen discapacidad. Eso está bien. El problema es que hay inescrupulosos que quieren acceder al carnet sin que lo necesiten. Y en el otro caso, querían señalar algunas becas que incluso habían sido entregados a estudiantes, por ejemplo, que no tenían una condición socioeconómica que hubiera ameritado un apoyo del Estado. Pero ojo con esto, ecuatorianos, tal vez desde mi punto de vista, ambos casos remarcan cuando se tiene Estado trabajando para todos o cuando el Estado es simplemente capturado para los beneficios personales. En los dos casos, desde mi punto de vista, es importante la presencia estatal para que la acción pública, ¿no es cierto?, apoye a las personas con discapacidad en el un caso y en el otro apoye a los estudiantes más competentes del país. Y en este sentido, la pregunta ¿es determinante la condición socioeconómica? No. Es deseable poder acompañar y apoyar a todos los alumnos, estudiantes que están en peor condición socioeconómica, digamos, o con una condición socioeconómica que necesitar ese apoyo. Pero si en ese caso las becas califican y apoyan excelencia educativa, un ecuatoriano, por más que tenga, digamos, su familia pueda tener los recursos para apoyar su educación superior, si lo que en ese momento se preciaba o se premiaba es la excelencia académica, tenía evidentemente el derecho de poder acceder a una beca. Así que estos fueron los temas que estuvieron presentes en la semana anterior. Y hoy, para terminar esta nota introductoria, tenemos lo que sucedió el día de ayer. La presentación de la renuncia del vicepresidente de la República, ¿no es cierto?, con un conjunto de contradicciones de por medio. No soy político, pero anuncia su salida para participar en una campaña política. Me encanta servir al Ecuador, pero este es el momento en que más servicio público ejecutivo se necesita. ¿No es cierto? Ha cumplido las tareas, dice. ¿Qué tareas se pueden haber cumplido si la pandemia ha sido un desastre, si el Ecuador está en la lona, si tenemos una crisis económica galopante, si el desempleo cada vez es más creciente? Así que absolutamente digamos, risible en algunos casos los argumentos del expresidente, del ex vicepresidente de la República respecto a su renuncia. Analizaremos, eso sí, el rol y cómo patea el tablero respecto a las próximas elecciones presidenciales. Me parece que está claro su deseo de participar en la próxima contienda electoral. Desde mi punto de vista, la derecha termina siendo sobre todo los candidatos tradicionales de alguna u otra manera golpeados con esta candidatura y da paso para que los sectores progresistas nos sigamos uniendo para enfrentar el próximo periodo electoral. Y de eso justamente conversaremos, será una de las cosas que conversemos con nuestra invitada, que ya está con nosotros, le damos la bienvenida, pero en un ratito más entramos con ella. Por ahora, el cariño de siempre y el saludo de siempre para Paulina Enríquez en la producción, para Freddy Rizzo, que también nos apoya en controles desde la Asamblea, dándonos un apoyo que ha sido invaluable en todo este tiempo, y el gran equipo y profesional que tiene Radio Pichincha Universal para que este programa llegue al conocimiento, digamos, y al análisis que todos ustedes, con el que todos ustedes nos, digamos,
acompañan semana a semana. Esta es Frecuencia Política en otro miércoles, esta vez miércoles 8 de julio de 2020, y vamos con el segmento Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Volvemos en Frecuencia Política y estamos dialogando con Jairén Noriega Donoso, joven ecuatoriana, muy joven, 22 años de edad, estudiante de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, ex dirigente estudiantil secundaria, feminista, militante en defensa de la educación pública. Jairén, un gusto tenerte con nosotros aquí en Frecuencia Política. Gracias, Pavel, por la invitación. Siempre es un gusto participar de este espacio de entrevistas en los cuales podemos dialogar, y también un saludo cariñoso a Pichincha Universal, un espacio que ha demostrado tener sus puertas abiertas para entregarnos una comunicación democrática. Además, Jairén es parte de lo que esta radio ha hecho con acierto. En el segmento, en la franja de 18 horas a 19 horas, todos los días distintos colectivos presentaron iniciativas. Es parte de este mismo programa, y el que se transmite los días viernes, donde Jairén y un conjunto de amigos, amigas, ¿no es cierto?, hacen también Frente Radiosa, ¿no, Jairén? Así que también es, digamos, colega de este espacio de que busca hacer opinión para que sea el oyente, la que toma las últimas conclusiones. Decía, busca ser un espacio de opinión informada, plural, democrática, y evidentemente defendiendo también que la comunicación sea democratizada, o se democratice la comunicación. Déjame empezar por esto, Jairén. Tienes atrás tuyo un afiche que dice: yo defiendo la educación pública. La conocí a Jairén cuando era estudiante en el Colegio Benalcázar, era dirigente estudiantil, fue valioso aporte en el proceso de planificación de esos años, cuando existía la planificación, además cuando la planificación era participativa, y Jairén pudo acompañar también ese proceso. Y desde ahí demostró tener una firme vocación en defensa de la educación pública. Y vimos tus últimas intervenciones, Jairén, hace poco nada más, bueno, en realidad no hace poco nada más, en 2 episodios en este periodo de gobierno, cuando el año anterior se quiso reducir los recursos para la educación, estuvieron ahí presentes desde la Universidad Central en la que estudias, y ahora último también hace poco, donde incluso vimos una activación que en las faldas del Pichincha ustedes dejaban ver lo importante que es defender la educación pública. ¿Por qué, Jairén? Sí, bueno, nuevamente un saludo cordial para las personas que nos escuchan en este programa. Sí, efectivamente, como tú mencionas, yo soy parte de un espacio, ¿no?, de militancia en la educación pública, que es un recorrido un poco que he tenido desde el colegio. Y yo creo que es importante mencionar estos espacios, a pesar de que habemos algunas personas, ¿no?, como si quieres un poco más visibles, me parece importante mencionar los espacios de militancia política, sobre todo en la defensa de lo público, como espacios, como construcciones, como liderazgos colectivos. Es decir, una sola persona jamás se podría imaginar, una sola persona, quiero decir, en defensa de algo tan grande, ¿no? Yo creo que más bien se trata de causas que provocan como defensas múltiples y defensas como bastante acompañadas de muchas personas, unas más visibles que otras, ¿no? Eso como primera puntualización. Y claro, cuando tú te refieres un poco a lo que ha pasado en la educación pública con este gobierno, no tenemos que remontarnos ni siquiera solamente al año pasado, sino el desmantelamiento de lo público empieza en el año 2018, incluso un poquito antes. Y yo colocaría como 2 momentos y dos formas de desmantelamiento. Una que tiene que ver con lo que estrictamente con el presupuesto, que significa muchas cosas. Cuando tú recortas presupuesto a un servicio público, lo que pasa es que ese servicio público se vuelve deficiente, se vuelve de mala calidad. Y entonces ahí, en el caso de la educación, tenemos la hipótesis, porque además de este gobierno ha dado claras señales de que gobierna con las élites de este país, que son élites que no solamente tienen empresas, que no solamente tienen bananeras, que tienen bancos, sino que también tienen universidades. Es decir, es una élite que está en todos lados, ¿no? También intentando permear a través de la academia, a través de los medios de comunicación, su sentido común.
Y claro, en ese sentido, el proyecto de desmantelamiento de la educación pública apunta a que haya cada vez más clientes, ¿no? Como la educación pública empieza a ser deficiente, empieza a ser de mala calidad, entonces ahí hay dos opciones, ¿no? O también puede correr el riesgo de privatizarse, es decir, a pesar de que la Constitución garantiza que la educación es pública y gratuita hasta el tercer nivel, cuando hay ejercicios de desmantelamiento del Estado, puede incluso la universidad correr el riesgo de tener que empezar de una u otra forma, ¿no? De cobros a sus estudiantes para que pueda sostenerse como institución. Y claro, en ese sentido nos quedan dos caminos. Las personas que puedan pagar una educación de calidad, evidentemente van a preferir la educación privada porque la educación pública se ha vuelto de mala calidad, y quienes no obtenemos esas oportunidades, entonces tendremos que resignarnos a educarnos como mano de obra de esas élites. Entonces, ese por un lado el tema del desmantelamiento en cuanto a lo presupuestario, pero también el proyecto de acabar con la educación pública también ha estado muy direccionado a reducir, por ejemplo, estándares de calidad. Se ha eliminado, mucho estuvo en discusión la existencia o la necesidad de que exista una Secretaría de Educación Superior, que en el caso de CENESID es el órgano que dirige, que controla, que supervisa el buen funcionamiento de las universidades. Antes de que exista CENESID, lo que existía era un cuerpo, digamos, de varios rectores que se regulaban a sí mismos. Y entonces una regulación a sí mismos, ya sabemos lo que pasa, hemos visto cuando los bancos intentan autorregularse, lo que termina siendo, ¿no? Una catástrofe. Los medios de comunicación, Los medios de comunicación. las empresas telefónicas. Totalmente. Entonces, eso existía antes de que en este país se pueda pensar en un Estado como el que tuvimos, digamos, hace ya casi 14 años. Y eso ha supuesto que la educación empiece a sufrir desmantelamientos. Quizá el tema del presupuesto es lo más evidente porque además para nosotros como estudiantes es lo más convocante porque eso significa que nuestros docentes tendrán que ser despedidos. El decreto de mayo, de hace unos meses, justificaban con la pandemia que se tenga que reducir recursos hacia la educación. Y ojo, Pavel, que esa disminución de recursos no es que quedaba a criterio de las universidades para que puedan decidir un poco dónde se tiene que recortar, empezando porque no debía hacer el recorte. Pero más allá de eso, se exigía que los recortes sean a la plaza número 51, que tiene que ver con los sueldos de los docentes. Entonces, la Universidad Central entró en un momento de casi colapso porque no podía con ese presupuesto, menos de ese presupuesto que le quitaban, no podía sostener la cantidad de docentes contratados y sin docentes no podía seguir la universidad en pie. Entonces, a partir de eso se produjo una serie de movimientos, ¿no? Una serie de acciones colectivas para oponernos a este recorte. Jairen, muchas cosas muy importantes. Quiero retomar ahora dos que has señalado. Hablas de un desmantelamiento y al hablar de desmantelamiento estamos planteando entonces que sí logramos tener, este nunca ha sido un país ideal ni perfecto, evidentemente, pero sí logramos tener algo que se acerque a ideales como el hecho de tener una educación universal, gratuita y de calidad. Y para eso entonces cumplen un rol estándares de calidad, para eso cumple un rol la inversión pública, para eso cumple un rol que los profesores estén bien pagados. Tienes 22 años, si tiro números, tú debiste haber tenido más o menos 9 años, me corregirás, cuando empezó más o menos el proceso de la Revolución Ciudadana, es decir, al menos claramente te tomó toda la universidad el proceso de la Revolución Ciudadana. Y te digo, se nota, hay una diferencia notoria, te puedo decir, en el caso, digamos, de mi generación, quienes estudiaron en la educación pública, tuvieron, digamos, trimestres enteros sin tener clase porque los profesores no estaban pagados, ¿no es cierto? Es decir, había una diferencia notoria. En el caso tuyo, tuviste que enfrentar en esos años paralización porque los maestros no estaban impagos y por lo tanto, digamos, perdiste meses, trimestres de clase. Es decir, ¿cómo se nota eso? Y segundo elemento que te lo dejo ahí mismo para retomarlo, haces referencia a que había desmantelamiento y se ha vuelto a corporativizar el Estado. ¿Qué significa esto? Que determinadas corporaciones que ejercen
digamos, influencia, poder, cooptan las instancias estatales para que las políticas al final les beneficien a ellos mismos. Esto es lo que era antes el CONESUB, es decir, un grupo de rectores regulando las universidades. Díganme ustedes cómo va a ser entonces esa regulación. Esa regulación seguramente era acomodada a lo que los rectores querían hacer en sus universidades, no a las necesidades que tenía, digamos, la razón de ser de las universidades, como son los estudiantes y las estudiantes. Por ahí hay algunas pistas, Jairen, que me gustaría tu pronunciamiento. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, yo recuerdo cuando salía del colegio, había mucha expectativa. Bueno, todos empezamos a hablar de cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Un poco empiezas a mirar qué opciones de universidades, empiezas a mirar los costos, empiezas, por supuesto, también a pensar en las becas. Es decir, en sexto curso hay todo un ambiente, ¿no? De pensar cuál va a ser el siguiente paso. En mi caso personal, había dos opciones, ¿no? Estaba una universidad privada, de las más costosas del país, pero que con una beca, digamos, era posible, digamos, acceder con endeudamiento de mi familia, eso tengo que decirlo, pero esa se convirtió en una opción para mi familia y yo en esto quisiera, espero que se entienda el concepto de por qué cuento esta historia. Y es que había, digamos, una aspiración por parte de mi madre a que yo pueda asistir a esa universidad, y esa aspiración tenía que ver con la experiencia que mis hermanos habían tenido en la educación pública, que mis hermanos en primer término estudiaron, ¿no?, en la educación pública, y ella sentía, y mis propios hermanos en su experiencia decían que la educación era deficiente. Yo también recuerdo cuando era pequeña acompañaba algunas clases a mi hermana porque mi mamá tenía que salir a trabajar y las aulas realmente se caían a pedazos. Yo lo recuerdo, era niña, pero tengo esos recuerdos en mi mente. Se caían a pedazos, los docentes estaban mal pagados, ella no sabía cuándo se iniciaba el semestre, por ejemplo, porque había incertidumbre respecto del futuro del financiamiento de la universidad pública. Entonces, claro, en sexto curso había esto de qué va a pasar, ¿no?, con respecto a la universidad, y optamos, ¿no?, como por la universidad pública, pero con temor. Yo tenía temor respecto a lo que me iba a encontrar en la universidad pública, y para mí fue realmente inspirador ver con lo que yo me topé en la Universidad Central, que al menos en mi carrera hubo un proceso de recambio generacional docente que no hubiese sido posible, teníamos profesores además a tiempo completo, que no hubiera sido posible sin, por ejemplo, programas de retorno, ¿no?, de docentes que estaban estudiando en el exterior y venían a trabajar acá en un proceso de convenio de becas, etcétera. Y fue para mí bastante grato, ¿no? Hasta ya, digamos, llegar a casi el último año de la universidad, donde esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con el semestre, de no saber cuándo vamos a iniciar clases, de no saber qué va a pasar con la universidad pública, porque hay que decir que este último recorte que se planteó en el mes de mayo, las universidades, o al menos la Universidad Central, que es el espacio que yo conozco, porque estudio ahí y milito también en esta institución, estaba realmente a puertas de colapsar por este recorte presupuestario, que hay que decir que no era el único. Desde el año 2018 venimos sufriendo distintos recortes, no solamente en la performance presupuestaria, y en esto hay que ser también claros, sino que el Ministerio de Finanzas, que es la institución que traslada los fondos a las distintas instituciones públicas, no lo hace a tiempo. Y entonces, cuando no lo hace a tiempo, significa para las instituciones menos tiempo para poder devengar sus presupuestos. Y eso también termina siendo un recorte, porque no es dinero que se devuelve para que pueda ser ejecutado, sino que también termina siendo o significando un recorte. Y respecto a la segunda pregunta que tú me decías sobre la corporativización, es evidente, hay un querido amigo y también docente de la Universidad Central del Ecuador, Jonathan Báez, economista, habla precisamente de este fenómeno que tú me estás mencionando, que tiene que ver con la captura del Estado por parte de las élites. Entonces, Jonathan tiene varios estudios, uno de ellos a mí me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver cuando tú panorámica, ¿no?
quienes están ocupando los cargos de los ministerios, de las secretarías, de las subsecretarías, te das cuenta que son personas que vienen por parte de los gremios empresariales, que vienen de las cámaras, el mismo ministro de Economía y Finanzas, finanzas. Martínez, es muestra clarísima de que en este gobierno quienes están manejando el Estado son las élites económicas, las élites de poder. Y claro, es evidente que si son ellos quienes nos están gobernando para sí mismos, están gobernando para sus intereses mezquinos, porque no tienen ningún compromiso con el pueblo. En primer término, porque no vienen de allí, ¿no? Es un gobierno que no se ha constituido, ¿no?, como una fuerza popular, y compensar el Estado también desde que ciertos sectores puedan ingresar en el Estado, no a modo de captura, sino como una forma de democratizar ese poder, sino que más bien lo que ha pasado es que, como menciona Jonathan, con datos además cuantitativos clarísimos, han sido las cámaras, han sido las élites económicas en ministerios claves, como el Ministerio de Trabajo, Pavel, y con esto cierro para poder seguir dialogando. El trabajo es, en teoría sociológica, el trabajo es, digamos, el lugar de máxima disputa, si tú quieres, entre el capital y los derechos, porque es a partir del trabajo asalariado, bueno, y también del trabajo no asalariado, pero específicamente el trabajo asalariado es esa pugna que tiene el capital con los derechos sociales, en tanto a partir del trabajo tú generas plusvalor, y es el plusvalor al final el que alimenta, ¿no es cierto?, la reproducción de capital. Y entonces, que tú tengas personas que vienen de las voceros o incluso miembros del empresariado en los ministerios de trabajo, cuando se supone que el Estado tiene que ser ese lugar de precautelar los derechos de las grandes mayorías, que tú en medio de una pandemia emitas decretos o emitas leyes como la que tenemos, mal llamada ley humanitaria, porque de humanitaria no tiene nada, que tú emitas decretos para que las empresas tengan facilidad de despedir a sus trabajadores, y que además esto sea visto como un acuerdo entre las partes, es evidente que no hay tal acuerdo, porque en una relación de poder tan desigual como la que se da entre los patrones de las empresas y los trabajadores, no puede haber tal acuerdo, hay una imposición, y lo que hemos visto es que esa imposición nos ha llevado a tener altísimos niveles de desempleo. Jairén señala que cuando ella debía definir la universidad, la experiencia de que sus hermanos mayores hayan pasado por la universidad pública y en algunos casos las aulas estaban o obsoletas o no había claridad de cuándo empezaba el semestre y por lo tanto había duda de cómo estaba la educación superior. Ahora te voy a contar lo que me pasaba a mí como profesor, porque dijiste una cosa muy importante. Hoy en la universidad pública tienes profesores pagados a tiempo completo y bien pagados a tiempo completo. Y esto es una necesidad fundamental, porque así mejoras también la calidad educativa. Cuando yo era hace 15 años, un poco más, digamos, de los 12 que fui en total profesor universitario, era el típico profesor, lo que llamábamos un profesor taxi, ¿no? Di prácticamente clase en todas las universidades de Quito y éramos profesores taxi. ¿Por qué? Porque no podíamos vivir con el sueldo que nos pagaba una sola universidad. Por lo tanto, teníamos que terminar clase en la Universidad A, inmediatamente correr, tomar un taxi para llegar a la Universidad B y terminar esa clase para correr y dar una clase en la Universidad C. Lo hacíamos con mucho esfuerzo. Imagínate lo que era la preparación de clases para 3 universidades. No tenías tiempo para investigar, no tenías tiempo para escribir artículos académicos, ¿no es cierto? Y la calidad de tiempo que le dedicabas a los estudiantes seguramente o claramente no es la que hoy se la puede entregar con profesores bien pagados. Jairén Noriega con nosotros, joven feminista, dirigente estudiantil, militante de la defensa de la educación pública en el Ecuador. Jairén, conversamos un buen tiempo sobre el tema de tu defensa sobre la educación pública. Hablaste de desmantelamiento, hablaste de corporativización, pusiste 2 ejemplos que son muy importantes, cómo desde el ámbito del trabajo, cómo desde el ámbito de la economía y las finanzas, se entregaron ministerios para ser trabajados por las expectativas de los gremios productivos y empresariales. Es el caso de economía y finanzas. Y lo más dramático es cuando el viceministro de Trabajo
dijo que estaban ahí evidentemente para responder los intereses empresariales. Esto es como para declararse loco, ¿no? Que el Estado, que debe defender lo público, los derechos de los trabajadores o en una relación desigual, ponerse del lado de los más, de los menos, no de los poderosos en esa relación, sino de quienes necesitan cobertura y protección del Estado, que el viceministro de Trabajo diga esto, o que la acción del Ministerio de Trabajo sea la que es en este momento, asumiendo una máxima que ha terminado siendo totalmente descriptiva de lo que pasa. La realidad superior a la legalidad, dicen ellos. Es decir, no importa lo que diga el Código de Trabajo, no importa los derechos que tengan los y las trabajadoras, lo que impera es la realidad marcada por, digamos, este neoliberalismo que vivimos. Y en ese sentido te pregunto, golpe y desmantelamiento de la educación pública, corporativización del Estado, secuestro del mismo para tomar decisiones que favorecen a las minorías. Es parte de un elaborado planteamiento político, Jairén, neoliberal. Y en este sentido, ¿qué tan golpeado está el país, la economía, la sociedad por la aplicación del neoliberalismo en estos 3 años? Bueno, es una gran pregunta y yo creo que cualquier ciudadano ecuatoriano con o sin, digamos, estudios formales que den cabida, si quieres, a una explicación más económica, cualquier persona de este país que pertenezca a los sectores medios y a los sectores populares te va a decir que este país está francamente, que no tenemos rumbo, que estamos muy mal. Y ese malestar no es un malestar abstracto, es un malestar que lo sentimos en el cuerpo, es un malestar que lo sentimos en nuestras familias, en nuestros padres y madres que han sido despedidos y despedidas, en nuestros padres y madres que tienen un negocio, ¿no? Un microemprendimiento. No estoy hablando de las grandes empresas, que pase lo que pase nunca van a perder, porque se declaran en quiebra y le dicen al Estado, bueno, yo no puedo cubrir con las indemnizaciones y entonces sigo adelante con mi camino, y además como tengo mi plata en paraísos fiscales no pasa nada. No me refiero a esas grandes empresas, me refiero a las empresas de economía familiar, de economía popular y solidaria. El caso de... Perdóname ahí un paréntesis, Jairén. Esas empresas que le reclaman al Estado el que por qué no tuvo fondos, ¿no es cierto?, para atender una contingencia. En algún momento conversaremos de esto, pero esas mismas empresas privadas que le reclaman al Estado de no haber tenido fondos, la pregunta es, ¿y dónde están sus fondos? ¿Dónde están los fondos que ustedes le reclaman al Estado para sus propias contingencias y que no tengan que regresar a golpear la puerta del Estado para que les dé plata? Porque si siguen su propio discurso, ustedes deberán tener, entiendo, seguro para desempleo, ustedes deberán tener fondo para contingencias, ustedes deberán estar siguiendo su discurso más asegurado que cualquiera, pero eso no es así, Jairén. Claramente, Pavel, hay empresas, yo no quiero satanizar, digamos, al empresariado porque hay un discurso, ¿no?, que ha sido como un poco de sentido común y que también los medios de comunicación intentan ponernos a quienes estamos en la izquierda una etiqueta de que satanizamos todo, pero no es así. Lo que nosotros y nosotras, quienes creemos en las causas justas, estamos exigiendo es que se respeten los derechos laborales, que se respeten los derechos sociales, y hay que reconocer que hay empresas, que hay un sector del empresariado, que además son las grandes empresas, que evaden impuestos, eluden impuestos, que sacan su dinero del país, que no están pensando, ¿no?, si tú quieres más en un sentido nacionalista, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero que piensen como en el desarrollo, si tú quieres, entre comillas, del país. Están pensando en otras cosas. Muchos de ellos ni siquiera viven acá, no respetan la legislación laboral, es decir, se pasan una serie de derechos y además bajo la complicidad del Estado. Más bien, capturan el Estado, como estábamos hablando de corporativismo, capturan el Estado y a través de esa captura lo vuelven funcional a sus intereses. El problema ni siquiera es que haya un Estado ausente. El problema es que ese Estado es capturado por las élites. Y claro, cuando tú me preguntabas sobre cómo está el país, cómo está la economía, estamos realmente mal. Y te decía que lo sentimos en el cuerpo, lo sentimos en la incertidumbre de no saber cómo vamos a terminar este semestre. Al menos en la Universidad Central, por ejemplo, buscando fondos de otras partidas, ¿no? Otras partidas que puedan cubrir la partida de docentes. Tenemos contratos hasta septiembre. Luego de septiembre no sabemos qué va a pasar. Y eso para los docentes constituye incluso una violencia psicológica, porque son docentes que tienen familias que dependen de ellos y que no estamos brindando estabilidad laboral. Y la estabilidad laboral tiene
tiene que ver con el bienestar de las personas, incluso psicológico, ¿no? De no tener que estar pensando permanentemente a día de mañana qué voy a hacer si caigo en el desempleo, que es algo muy común ahora, ¿no? Yo tengo varios familiares, primos, amigos, etcétera, que trabajan, por ejemplo, en Correos del Ecuador. Se les despidió de un día para el otro sin ni siquiera respetar, digamos, sus derechos, y son familias que han adquirido, digamos, si se quiere, una casa, ¿no? Como con mucho esfuerzo de un préstamo que estaban pagando, y que de un día para el otro te despidan, es imposible poder responder, ¿no? A esos... 4.800 familias están siendo afectadas por el cierre que se ha anunciado de, en total, 10 entidades públicas, ¿no? Claramente, y tú ves, y entonces son personas, son familias que entonces corren el riesgo de quedarse en la calle, porque si tú compraste una casa, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de miles que hay, y está hipotecada, entonces si tú no puedes pagar esa hipoteca, simplemente te quedas, ya no tienes trabajo, y entonces luego tampoco vas a tener dónde vivir, y el Estado se hace a un lado para que entonces los bancos que te hicieron ese préstamo y para el que tú estás hipotecando tu casa, se hacen a un lado, y entonces no están protegiendo los derechos más básicos: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna, derecho al trabajo, que son de los derechos más básicos. El Estado no los está protegiendo. Y ni hablar de los compañeros y las compañeras del comercio informal, por ejemplo. En esta pandemia donde muchas personas fueron despedidas, pero otras personas que ni siquiera, y eso yo creo que es un sector con el que hay que dialogar, y no solamente dialogar, sino que es un sector que tiene que, con voz propia, poder empezar a asumir, digamos, sus demandas históricas, con voz propia. No creo que tengan que ser las clases medias, educadas, quienes asumamos esas vocerías, sino que yo creo que tiene que ser un sector que, digamos, a través de la organización social pueda empezar a manejar sus problemas con voz propia, que es el problema de los comerciantes autónomos. Vivimos una pandemia, estuvieron confinados, y claro, es un sector que un día que no trabaja es un día que no come. Y si estuvimos 3 meses, era evidente que ya no podían resistir más, ¿no es cierto? Y claro, con los recursos del Estado, ¿qué fue lo que se hizo? Una supuesta entrega de canastas, un supuesto plan de bonos, etcétera, que para lo único que sirvió fue para que el ahora expresidente Otto Sonnenhosner salga, digamos, con una campaña y se saque todas las fotos del mundo, no solo él, sino muchos ministros de Estado, se saquen la foto, y eso no haya significado verdaderamente lo que es sostener, digamos, a la población que se encuentra empobrecida, que tiene condiciones laborales vulnerables, lo que significa sostener. Ni de cerca este gobierno se planteó lo que en países como España, la renta básica universal, por ejemplo. Que esas son discusiones, Pavel, que ahora deberíamos estar teniendo, ¿no? La pandemia Es increíble, este es el gobierno más a la derecha de la derecha. No topó ni un solo centavo de las élites económicas de este país, y nunca se le ocurrió siquiera una discusión como la que estás planteando, es decir, total indefensión de sus ciudadanos, ¿no? Claro, se supone que, digamos, un gobierno que llega tiene que intentar ser mejor que el anterior. Y un poco se vendía como ese intento de superación, ¿no? Como ese intento de, bajo el discurso de lucha anticorrupción, quería venderse como esa experiencia superadora de lo que significó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero vemos claramente que con ese discurso desmantelaron el Estado, lo corporativizaron, nos empobrecieron a nosotros y nosotras. En la pandemia vimos los escenarios más dolorosos que yo, te digo, en mi vida. En este gobierno yo he sentido los dolores más profundos que en toda mi vida. Y voy a citar 2 episodios para poder continuar con el diálogo. El primero, octubre. Yo nunca en mi vida había sentido tanto miedo de muerte, quiero decir, porque yo estuve en las calles, estuve en los centros de acogida humanitaria, y incluso en esos centros que se supone Denunciaste, ¿no? Denunciaste cuando atacaron centros de paz y de apoyo humanitario. La Universidad Católica y la Universidad Salesiana fueron atacados. Yo estaba en la Universidad Central, y desde este espacio, voluntarios y voluntarias sentíamos miedo, porque sabíamos que este gobierno siente tal irrespeto por la vida, que sabíamos que no le iba a temblar la mano
en desmantelar esos centros que además nosotros creíamos que eran el corazón de la lucha, en tanto esos centros permitían la reproducción de la vida. Y sin la vida tú no puedes, digamos, continuar luchando, sin alimentación, sin abrigo, sin otras cosas, ¿no?, que teníamos en los centros. Podíamos seguir 11 días de movilización. El episodio de octubre, dolorosísimo, muchos compañeros y compañeras murieron, muchos compañeros y compañeras cercanas, además, fueron encarcelados, salieron después de algunos días sin cargos, además, y de eso el Estado no se responsabiliza, y que salgan sin cargos. Es increíble, ¿no? Y claro, fueron apresados sin ninguna justificación. Cuando a ti no te pueden poner cargos, significa eso. Y el otro episodio absolutamente doloroso es el de la pandemia. Ver a nuestros familiares, a nuestras madres, a nuestros padres, morir frente a nuestros ojos, en las filas interminables en los hospitales en Guayaquil, y ahora mismo en Quito está sucediendo lo mismo, es dolorosísimo. Y yo creo que es momento de que esos momentos de duelo colectivo se transformen en momentos de lucha colectiva. Creo que la pandemia nos descoloca un poco, ¿no? Es decir, no sabemos si hay que movilizarse o no con medidas de bioseguridad, que también lo hemos hecho los estudiantes y otros sectores, pero creo que nos falta. Creo que también este gobierno nos ha golpeado tanto y también estamos, digamos, con nuestras condiciones materiales peleando. Es una pelea diaria por la vida, literalmente. Y eso genera que no tengamos posibilidades, ¿no?, de tiempo también de empezar a reflexionar de cómo nos agrupamos, de cómo nos organizamos. Entonces creo que es momento de pasar de ese momento de más de una parte defensiva que hemos estado, ¿no?, un poco resistiendo, y más ya a la ofensiva, ¿no?, de cara también a un poco lo que será 2021. Jairen, tengo que terminar en 2 minutos exactos y te hago una última pregunta. Hoy en la mañana participaste en lo que se ha planteado como una plataforma unida para recuperar la esperanza, para recuperar el país, digamos, para criticar lo que se ha hecho mal, recuperar algunos logros de lo que fue la década de la Revolución Ciudadana, pero sobre todo recuperar el Estado para que sea el garante de los intereses y los derechos de las grandes mayorías. En 1 minuto y medio, Jairen, cuéntanos de esa iniciativa y qué es lo que podemos esperar los ecuatorianos. Sí, Pavel, lo que planteábamos un poco en la mañana es que si bien el pasado es un punto de referencia fundamental, jamás se puede pensar como un punto de llegada. ¿Qué queremos decir con esto? Que es momento importante de regresar a ver lo que fue, digamos, el periodo de la Revolución Ciudadana, ser generosa con quienes pusieron el cuerpo en ese periodo, que también fue de mucha lucha, ¿no?, en contra de las élites, en contra de los medios de comunicación, pero es momento de empezar a generar nuevos horizontes, nuevas perspectivas, tomando, digamos, lo mejor de esa tradición, que no solo fue ecuatoriana, sino fue una tradición latinoamericana de gobiernos populares, tomar lo mejor de esa tradición y empezar a repensar qué queremos hacia futuro, ¿no? Nos ha pasado no solo al Ecuador, sino al mundo entero, un momento de una pandemia que nos ha dejado un poco sin piso, ¿no?, que nos obliga también a repensarnos el mundo, y yo creo que esta plataforma lo que intenta es desde la izquierda repensar un futuro de país, repensar nuevos horizontes, repensar nuevos sueños colectivos, y en tanto es una unidad, una unión para la esperanza, pretendemos ser eso, ¿no?, ser la esperanza de este pueblo, de este país que nos han quitado todo, nos han quitado tanto, que nos han quitado hasta el miedo, y estamos ahora encarándole ese miedo y pasando a un momento de decir, bueno, estamos aquí y vamos a ser mejores, evidentemente. Si usted tenía una duda de por qué invitamos a Jairen Noriega a este programa, quedó absolutamente despejada. Qué refrescante escucharle, qué potencia, qué vitalidad, qué, digamos, claridad en sus ideas. Y pongan atención, ella es Jairen Noriega, está por graduarse de Sociología, 22 años, dirigente estudiantil, feminista, y una de las valiosas personas que ha hecho una cosa fundamental: no comerse el cuento de aquellos de la derecha que han criticado tanto y han hecho de la política un escenario tan pestilente para que nadie más entre y para que solo ellos se quedarán gobernando. Jairen ha tomado la decisión de decir, hacer política es preocuparse por lo público, es tener un sentido de bienestar colectivo, y si desde ahí, digamos, va a aportar, qué bueno, porque caras
sobre todo de mujeres jóvenes, potentes, con, digamos, ideales de igualdad, de justicia, de equidad para el país, es absolutamente necesario. Encantados de haber conversado contigo el día de hoy, Jaime. Muchas gracias, Pavel. Realmente me honran tus palabras. La admiración es mutua, como siempre te he mencionado. Y bueno, creo que es momento de mirar hacia adelante, de empezar a caminar juntos y juntas, de estar con muchos más sectores, con muchas más voces. Solo eso nos permitirá democratizar el Estado, democratizar la política y estar juntos siempre significará ser más fuertes. No se quede picado, le vamos a tener a Jairan aquí en otra ocasión y podremos seguir conversando con ella de muchos otros temas que se quedan en el tintero. Tal vez todo el tema del feminismo será un espacio con el que podamos conversar otra vez. De mi parte, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, para que podamos seguir analizando lo que pasa en la economía, en la sociedad, en la política del Ecuador. No decaiga, no baje los brazos, hay que seguir luchando. Dicen que en la lucha del pueblo nadie se cansa y este es el momento para no cansarnos. Nos vemos la próxima semana y les dejo con el Minuto ODS con nuestra querida compañera María Belén Proaño. Conmigo hasta la próxima semana, un fuerte abrazo. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. El 15% de la población mundial, que equivalen a unas 1.000 millones de personas, vive con discapacidad. En Ecuador existen aproximadamente 456.000 personas con algún tipo de discapacidad registradas en el CONADIS en el 2019. Se estima que hay alrededor de 150 millones de niños que viven con discapacidad en el mundo. Miles de ellos no tienen acceso a educación, especialmente los que viven en países en desarrollo. Estos países tienen, por cierto, una cantidad desproporcionada de personas con discapacidad. Alrededor del 80% de todas las personas con discapacidad viven en el hemisferio sur. Un informe sobre los ODS muestra que, por ejemplo, la proporción de personas con discapacidad que vive por debajo del umbral de la pobreza es mayor que las de aquellas que no la tienen, debido a una falta de políticas de protección social. La pobreza y la discapacidad están íntimamente relacionadas. Las personas pobres no tienen acceso a una nutrición adecuada ni a servicios de salud, lo que aumenta su riesgo de padecer una discapacidad. El acceso a los servicios de salud es un desafío para estas personas, que tienen 3 veces más probabilidades que el resto de los ciudadanos de no recibir cuidados médicos cuando lo necesitan. En algunos países, más del 50% de las personas con discapacidad tienen una necesidad tal que no está satisfecha en los servicios de salud. Asimismo, viven en comunidades sin programas de protección social que los ayuden y su entorno urbano pocas veces está adecuado a sus necesidades, además que es muy probable que estén desempleados. Todo esto nos muestra que las personas con discapacidad merecen un esfuerzo adicional para garantizar su inclusión y así cumplir con la determinación de la Agenda 2030 de nadie quede atrás. Los problemas de las personas con discapacidad van más allá de un carnet y no se resuelven con la tenencia o la importación de un vehículo. Necesitan que las políticas públicas se encaminen en reducir las desigualdades que los afectan y en proveer los servicios que tanto necesitan. También significa integrar sus voces y preocupaciones a fin de asegurar que estemos brindándoles las oportunidades que necesitan para desarrollarse plenamente. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.